de constatar el quórum reglamentario para la sesión ordinaria número 1 del 2024, del 3 de enero del 2024. Por favor. Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria 001-2024, convocada para el día de hoy, miércoles 3 de enero de 2024, a las 10 de la mañana, de modalidad presencial. Con su permiso, señor presidente, procedo a constatar por favor. Vocal Solanda Goyes Quelal. Presente. Presente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Vocal Álvaro Román Márquez. Presente. Presente. Con 4 vocales nos encontramos con quórum, señor presidente. Perfecto. Instalo la sesión ordinaria número 1 del 2024, del 3 de enero del 24 a las 10 horas 20 minutos. Por favor, dé lectura al orden del día. Con su autorización procedo a dar lectura al orden del día. 1. Lectura del orden del día. 2. Lectura de comunicaciones. 3. Conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones del Pleno número 187-2023, 188-2023, 189-2023, 190-2023, 191-2023. Presidencia. Número 4. Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación. Escuela de la Función Judicial. 4.1. Conocimiento y análisis respecto de la invitación a participar del curso módulo 2 ofertado por el Instituto de Estudios Judiciales, JSI, marzo 2024, que se llevará a cabo del 4 al 10 de febrero de 2024 en Puerto Rico. 4.2. Conocimiento y análisis respecto de la invitación a participar del curso móvil de Estrategia y Política de Defensa del Centro Perro, ofertado por INL de la Embajada de los Estados Unidos, que se llevará a cabo del 19 de febrero al 1 de marzo de 2024 en la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Dirección General. 5. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Conocimiento y resolución de expedientes disciplinarios. 5.1. AP 830 SNCD 2023 JH, prescribe el día sábado 6 de enero de 2024. 5.2. AP 0091 SNCD 2023 JH, prescribe el día miércoles 10 de enero de 2024. 5.3. AP 0771 SNCD 2023 KM, prescribe el día miércoles 10 de enero de 2024. 5.4. AP 739 SNCD 2023 BL, prescribe el día jueves 18 de enero de 2024. 5.5. OFS 0027 SNCD 2023 LR, prescribe el día viernes 19 de enero de 2024. 5.6. AP 0129 SNCD 2023 JH, prescribe el día sábado 20 de enero de 2024. 5.7. AP 0367 SNCD 2023 KM, prescribe el día martes 30 de enero de 2024. Punto 6. Varios. Hasta ahí el orden del día, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación al orden del día? ¿Tienen para cambiar o modificarlo al mismo? No tengo. ¿No hay? De mi parte, no, presidente, solo que hay algunos temas pendientes que quizá los trataremos fuera de sesión para ver cómo van. Sí, por favor. Va a ser después de la sesión, pero queremos tener estos temas pendientes que habíamos quedado. Entonces, por favor, comencemos la lectura del siguiente punto, por favor. Punto 2. Lectura de comunicaciones. Para este punto, señor presidente, me permite informar que no tenemos documentación para el mismo. Perfecto. Procedo con el siguiente punto, Sí, señor por favor. presidente. Punto 3, el conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones del PREN. Tenemos la 187-2023, presidente. Para dar inicio, la 188-2023, 189-2023, 190-2023 y 191-2023. Perfecto. Procedemos con la primera acta. Señor presidente, me permito informar. Con la 187-2023 me permito informar que estuvieron presentes el doctor Fausto Roberto Murillo, la doctora Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo, el doctor Javier Alberto Muñoz Intriago estuvo también presente y el doctor Wilman Terán Carrillo. No se va a poder aprobar el acta, creo que debemos proceder como hemos procedido, que se de la imposibilidad de... Pero tenemos que votar. Tenemos que votar y vamos a... Le estoy dando a conocer para que sea la mecánica, es justamente votamos
Y vamos a poner la razón justamente para determinar de que no podemos aprobar el acta, ¿no? Por esa imposibilidad jurídica, más que todo, ¿no? Entonces, tenga la bondad, señora secretaria, tome nota de la votación. Procedo a tomar votación de la acta 187-2023, señor presidente. Previo a eso necesitamos una moción y un apoyo. Ya, la moción. Mociono. Apoyo. Procedo a aceptar votación. Vocal Solanda Goyes Quelal. Abstención. Abstención. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. Abstención. Abstención. En ese contexto me permito informar, señor presidente, que contamos con 2 votos afirmativos y 2 abstenciones, por lo cual no se cuenta con mayoría para la aprobación de esta acta. Por lo tanto, señora secretaria, tenga la amabilidad de sentar la razón de que no se puede aprobar por la imposibilidad de la norma legal que nos prevé el reglamento para las aprobaciones de la sesión. ¿No? Procedemos de esta forma, señor presidente. Presidenta. Con su autorización, procedemos con el acta 188-2023. Para esta acta me permito informar que estuvieron presentes el vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Estuvo ausente, justificó su inasistencia mediante memorando CJBPCJ 1-2023-0183M de 14 de diciembre del 2023. Estuvo presente el doctor Fausto Roberto Murillo Fierro, la doctora Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo, estuvo también presente, y el doctor Wilman Terán Carrillo, señor presidente. Perfecto. Se pone a consideración de los vocales el acta. Elevo la moción a la aprobación del acta. Apoyo. Tengo la bondad, señora secretaria, de tomar nota. Procedo a receptar votación, señor presidente. Vocal Solanda Goyes Quelal. Abstención por no haber estado en la sesión. Abstención. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. Abstención por no haber estado en la... Me permite informar, señor presidente, que contamos con 2 votos afirmativos y 2 abstenciones, por lo cual no se cuenta con mayoría para la aprobación de esta. En el mismo mecanismo, señora secretaria, siente razón de que no se ha podido aprobar el acta por imposibilidad jurídica legal. Correcto, señor presidente. La siguiente acta, por favor. Con su autorización, la siguiente acta es la 189-2023. Me permito informar que en esta sesión, en esta acta, estuvieron presentes el vocal Javier Alberto Muñoz Intriago, el doctor Fausto Roberto Murillo Fierro, la doctora Yolanda de las Mercedes Yupangui y usted, señor presidente, el doctor Álvaro Francisco Román Márquez. Ya. Se pone a consideración el acta. Elevo moción que se apruebe el acta. Apoyo. Entonces, que se vayan a la votación, por favor. Procedo a receptar votación, señor presidente. Doctora Solanda Goyes Quelal. Abstención por no haber sido parte de la sesión. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos, una abstención, se aprueba el acta de la sesión del Pleno 189-2023. Seguimos con la siguiente acta, señor presidente. Por favor. Es el acta 190-2023. Para esta sesión estuvieron presentes el doctor Fausto Roberto Murillo Fierro, la doctora Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo, usted, señor presidente, y hubo una inasistencia del doctor Javier Alberto Muñoz Intriago, quien justifica su inasistencia mediante memorando CJBPCJ 2023-0190M de 20 de diciembre de 2023. Perfecto. Moción que se apruebe el acta. Apoyo. Tome nota de la votación, por favor. Procedo a receptar votación. El presidente vocal Solanda Goyes Quelal. Abstención por no haber sido parte de la sesión. Gracias. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor.
Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. Con 3 votos afirmativos y una abstención, se aprueba el acta de la sesión 190-2023. La siguiente acta. Señor presidente, la siguiente acta es la 191-2023. Me permito informar que en esta acta estuvieron presentes el doctor Javier Alberto Muñoz Intriago, el doctor Fausto Roberto Murillo Fierro, la doctora Yolanda de las Mercedes Yupangui estuvo ausente, justificó su inasistencia mediante memorando circular CJBPCJ 4-2023-0127 MC de 20 de diciembre de 2023. Y usted, señor presidente, también estuvo presente en la referida sesión. Perfecto. Tengo la amabilidad y luego a moción que se apruebe el acta de esta. Apoyo. Tome nota de la votación y proclame los resultados. En efecto, señor presidente, procedo. Vocal Solanda Goyes Quelal. Abstención por no haber sido parte de la sesión. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Abstención por no haber estado presente. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 2 votos afirmativos y 2 abstenciones, señor presidente, no se cuenta mayoría para aprobar el acta. Entonces, que se ponga la razón de que no hubo el quórum para aprobar. El siguiente punto. El siguiente punto, señor presidente, me permito dar lectura. Es Presidencia 4.4, Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación, Escuela de la Función Judicial. 4.1, Conocimiento y análisis respecto de la invitación a participar del curso módulo 2 ofertado por el Instituto de Estudios Judiciales, JSI, marzo 2024, que se llevará a cabo del 4 al 10 de febrero de 2024 en Puerto Rico. Para este punto, señor presidente, contamos con el coordinador de Relaciones Internacionales y también la directora de la Escuela de la Función Judicial. Perfecto. Se le da la palabra al Mr. Alexander Barón. Gracias, presidente, señoras vocales, señor vocal. Quisiera comentarles que tenemos 2 invitaciones, una relativa a jueces de anticorrupción, que ha sido, digamos, presentada por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, y la otra es una invitación que es un poco más institucional, porque se trata de una solicitud del delegado del presidente del Consejo de la Judicatura, el Consejo Nacional de Política Criminal, quien además estará presente en varias actividades. Para desarrollar estas 2 invitaciones, le daré paso a Dolores Avilés, quien es jefa de la CRIC y que nos podrá exponer la primera invitación y luego yo abordaré la segunda. Muy buenos días con todos. La invitación al curso del módulo 2 para jueces fue remitida por el Instituto de Estudios Judiciales a través de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador, el cual se desarrollará del 4 al 10 de febrero del 2024, incluyendo los días de viaje, y será en San Juan, Puerto Rico. Esta invitación la realizan a los siguientes jueces especializados de la Unidad Judicial de Garantías Penales para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, quienes son Renan Eduardo Andrade Castillo, Silvana Lorena Velasco Velasco, Clara Elizabeth Soria Carp. Cabe indicar que uno de los requisitos para que los jueces participen del módulo 2 es que hayan cursado el módulo 1. En ese sentido, la participación de estos jueces para el módulo 1 fue aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura mediante la sesión ordinaria número 008-2023 del 17 de enero del 2023, quienes participaron del módulo 1 en junio del 2023. Por otro lado, para continuar con el proceso pertinente, la Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación, a través de memorando CJ-CRIC 2023-0632M del 18 de diciembre del 2023, requirió a la Escuela de la Función Judicial verificar la disponibilidad de participación de los prenombrados jueces, tomando en cuenta que no se afecte la prestación de servicios de justicia. En este caso le doy paso a la directora de escuela para que continúe con su participación. Señor presidente, señores vocales, buenos días. La Escuela de la Función Judicial revisó la información de los jueces anticorrupción que por solicitud de los cooperantes internacionales participarán en este curso. Es importante indicar que ninguno registra sanción.
Además, se solicitó a la Dirección Provincial de Pichincha que se revise si existe alguna afectación en el sistema de justicia de que alguno de los jueces solicitados por el organizador participen en esta oferta académica, quienes manifestaron lo siguiente. Tengo a bien informar que no existe oposición de parte de las juezas y jueces llamados a participar al curso Módulo 2 para jueces que se llevará a cabo del 4 al 10 de febrero del 2024 en Puerto Rico, que previamente participaron en el Módulo 1 en el mes de abril 2023, y les remitirán los referidos formularios de permisos y certificación de audiencias previo a la autorización de la autoridad. Con este antecedente y análisis técnico, me permito sugerir a los miembros del Pleno del Consejo de la Judicatura la aprobación para que los 3 jueces solicitados por JSI INL, que cursaron el módulo 1 para jueces en abril 2023, participen en el módulo 2 del 4 al 10 de febrero en Puerto Rico, considerando que los organizadores cubrirán los costos de viaje, hospedaje, seguro médico y alimentación de los jueces. ¿Alguna observación por parte de los señores vocales? ¿Están de acuerdo? Entonces, se manda un despacho aprobando el viaje de estos jueces para que tomen nota las áreas técnicas, por favor. Es un despacho del Pleno, ¿no? En efecto, señor presidente, procederemos con un despacho para que se autorice la participación de los servidores recomendados en los informes técnicos. Perfecto. El siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el 4.2, conocimiento y análisis respecto de la invitación a participar del curso móvil de estrategia y política de defensa del Centro Perry, ofertado por la INL de la Embajada de los Estados Unidos, que se llevará a cabo del 19 de febrero al 1 de marzo de 2024 en la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Hasta ahí el punto, señor presidente. Perfecto. ¿Tengan la amabilidad? Gracias, presidente, señores y señoras vocales. Esta invitación está insertada en el marco de varias invitaciones que la realiza el INL, sobre todo en relación al Consejo de la Judicatura y su vínculo con el Consejo de la, el Centro de Política Criminal y contra la Delincuencia. Esto es una disposición de la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Entonces, lo que nos están solicitando es un delegado de la institución. Este delegado anteriormente estaba en la funcionaria Nicole Gavilanes, quien prestaba sus servicios, ya no estaba vinculada a la institución en gestión procesal hasta el 2018. Se requeriría una nueva designación por parte del presidente para que no solamente acuda a este curso móvil de estrategia y política de defensa del Centro Perry, sino también a todos este tipo de cursos o de vinculaciones en relación al Comité de Política Criminal, que, como le digo, está establecido a través de la ley y que también se relaciona con el INL por las prestaciones que está haciendo esta función de la judicatura. Entonces, la sugerencia es que este pleno tome conocimiento de este punto y que el señor presidente sugiera a un delegado de la institución a este comité y que también no solamente esté en este comité, sino que asista puntualmente a este curso que se realizará del 19 de febrero hasta el 1 de marzo del 2024, de las 8 de la mañana a las 17 horas de la tarde, en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE de esta ciudad de Quito. ¿Es un solo día? No, señor presidente, es del 19 de febrero hasta el... Sí. Disculpen. 2 semanas. Sí. ¿Alguna observación por parte de los señores vocales? No, por favor. ¿El curso es aquí en la ESPE? Sí. ¿Y el horario? De las 8 de la mañana a 17 horas hábiles. Lo que corresponde es que el Pleno designe un delegado. Y el presidente debería hacerlo, pero por sugerencia del señor presidente me ha dicho que lo elevemos al Pleno para que así sea una decisión consensual. En ese aspecto nos cambiaba un poco la mecánica, porque antes el presidente tomaba el delegado y mandaba. Yo creo que siempre es bueno que el Pleno conozca y si no tenemos un nombre, no hemos tenido todavía un nombre, si ustedes están de acuerdo, pueden sugerir algún nombre para que tenga este aval, ¿no? Y que vaya como delegado del presidente, pero que tenga el apoyo de todos los locales. Esa es la intencionalidad. Una pregunta Sí. más, presidente. Más o menos, ¿qué perfil tiene que ser?
Siempre se solicitan los perfiles apegados a un estudio de política anticorrupción, lucha contra la criminalidad organizada, DOI, sobre todo con una visión internacional y nacional sobre la lucha contra antinarcóticos, anticorrupción. Ya, puede ser o un juez o un administrativo. Es posible que sea así, un administrativo, sobre todo por la visión de... Debería ser un administrativo por cuanto, como es la implementación de política criminal, entonces bajo eso de política anticorrupción siempre está en el sector administrativo. Los jueces lo que hacen es más cuestiones de juzgamiento. Pensaría que no estaría conveniente mandar un juez, ¿no? Ese sería el criterio. El perfil sería de un técnico, ¿no? del Consejo de la Judicatura para que vaya. Sobre todo porque ayudará, digamos, a la visión interna del Consejo Administrativo. Podría ser uno de transparencia, un asesor, ¿no? que tenga ese perfil para poder mandarlo. Eso sería. Yo no tengo candidato y apoyaría lo que sugieran dentro de este perfil los colegas locales. A mí también me cogió de sorpresa el tener que elegir no. ¿No tienes en la asesoría tuya alguna persona que tenga ese perfil? ¿No? Sí. Bueno, No sugeriría a nadie en particular, pero creo que hay que buscar una persona de transparencia o de jurídico, porque son las Claro. áreas que tienen que luego implementar estas perfecto. perspectivas. Entonces, voy a tomar en cuenta esta situación de que ustedes me están orientando para delegar a esa persona a este ¿no? Entonces, hemos de sentarnos, evalúen justamente de transparencia o de jurídico para que puedan asistir a valoren ese personal y podemos tener en cuenta y comunicar después al pleno, ¿no? Gracias, señor presidente. Ya. Entonces, muchísimas gracias, ¿no? Será por conocido y el despacho sería justamente de que se va a buscar un delegado para poder Para que proceda. será Ok, señor presidente. Exacto. Ya. El siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el punto 5, Dirección General, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Conocimiento y resolución de expedientes disciplinarios. 5.1 es el AP0830 SNCD 2023 JH. Prescribe el día sábado 6 de enero de 2024. Hasta ahí el punto, señor presidente. Por favor, que Esperar un momento para que ingrese el ingrese. director. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, doctores, muy buenos días. Hola, Lenín. Por eso voy a Claro, dar por lectura, favor. señor presidente, del punto en el que nos encontramos. Es el 5.1 AP830 SNCD 2023 JH. Prescribe el día sábado 6 de enero de 2024. Al vocal que le corresponde la ponencia es el doctor Álvaro Román. Tenga la amabilidad que el subdirector da los hechos y el análisis. Señor presidente, señores vocales, muy buenos días. Señora secretaria, muy buenos días. Cabe indicar que este expediente no es reservado por cuanto es un caso de lesiones. Bien, en este caso, los sumariados es la doctora Rita Catalina Suquilanda Villa y los doctores Néstor Iván Valdivieso Sigüenza y Marco Andrei Castillo Banda por sus actuaciones como jueces de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Santa Isabela, provincia de La Zona. Cabe indicar que en la dirección provincial se les sancionó a los tres servidores, sin embargo, únicamente han interpuesto recurso de apelación los doctores Néstor Iván Valdivieso y Marco André Castillo. Por lo tanto, el análisis se realizará únicamente respecto de ellos, ¿sí? La imputación es que dentro de un proceso de lesiones, los doctores ya mencionados habrían adecuado su actuación a la infracción disciplinaria contenida en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es retardo leve, debido a que se demoraron en la emisión de la sentencia por escrito dentro de la referida causa de lesiones. Bien, del análisis que se ha realizado se observa que en efecto, dentro de esta causa por lesiones, el 20 de noviembre de 2020
se llevó a cabo la audiencia en donde la doctora Zuquilanda tomó una decisión oral. Posterior a ello, el 9 de abril del 2021 se sortea la causa para conocimiento del doctor Néstor Iván Valdivieso Sigüenza. Sin embargo, el mencionado servidor judicial sumariado no realizó ninguna actuación hasta el 4 de agosto del 2021, es decir, estuvo a cargo del proceso por aproximadamente 4 meses sin realizar ninguna actuación judicial, pese a que se le presentó 3 escritos en los que se solicitaba que se reduzca escrito la sentencia. Posteriormente, hay un nuevo sorteo que corresponde al doctor Marco André Castillo, el conocimiento de la causa a partir del 5 de agosto de 2021, mediante el cual fue nombrado como juez de la unidad. Sin embargo, la sentencia la reduce escrito recién el 18 de febrero del 2022. Esto es después de aproximadamente 6 meses. Como se ha observado, en efecto existe un retardo por parte de los servidores sumariados de 4 meses, que es responsabilidad del doctor Iván Valdivieso Sigüenza, y de 6 meses del doctor Marco André Castillo Val. Por lo tanto, la recomendación de esta subdirección es la siguiente. 1. Negar el recurso de apelación interpuesto por los doctores Néstor Iván Valdivieso Sigüenza y Marco André Castillo Banda por sus actuaciones como jueces de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Santa Isabel, provincia de Azuay. 2. Ratificar la resolución dictada por la abogada Karina Marisol Alvarado Ríos, directora provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, de 28 de noviembre de 2023, mediante la cual se sancionó con amonestación escrita a los sumariados por incurrir en la falta disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta ahí, señor presidente y señores vocales. ¿Alguna observación al informe presentado? No tengo observación yo. Sí. Yo quiero hacer un comentario, ¿no? Porque revisando el proceso resulta que la decisión escrita llegó en 455 días, 1 año, 3 meses, y revisamos la carga procesal de los jueces en el año 2020. Tuvieron 572 causas los 3 jueces. En el 2021 se sube la carga procesal porque la jueza Rita Catalina Zuquilanda Villa sale de la unidad y quedan solamente 2 jueces, pero tienen una carga manejable por juez porque tenían 700 causas, o sea, le corresponde a 350 cada uno. Es totalmente injustificado que se demoren tanto en reducir a escrito. Mi preocupación sabemos que por el principio pro-administrado no se va y por la falta por la cual se canaliza no se puede ser más severo en la sanción, pero lo que quiero expresar es mi preocupación de cómo el sistema disciplinario es muy débil frente a las situaciones en relación a los usuarios. Este es un proceso que tiene 650 hojas. Casi es un proceso de otras características para que terminemos sancionándoles con falta leve y con una sanción a mi manera de ver de él, que no deja, que no tiene la señal que debe tener en el sistema judicial respecto de la actuación de los operadores de justicia. Entonces, yo sé que no podemos variar este informe por el procedimiento, pero lo que siempre voy a requerir es que el Consejo es una instancia de generar política judicial. Y creo que tenemos que pensar en cómo cambiar esto, cómo viene con los nuevos, cómo trabajar con los nuevos directores y también en la perspectiva de plantear incluso reformas normativas, ¿no? Ese es mi comentario, señor presidente. Ya. Entonces, la observación tuya sería que... La observación no tiene, no afecta al proceso, ¿no? Es sino más bien cómo nosotros de estos casos debemos mirar el funcionamiento del Consejo de la Judicatura y que tenemos que hacer correctivos, ¿no? Lo que tendríamos que buscar es una directiva que esté en proceso de una directiva para controlar mejor el asunto. Sería control disciplinario, ¿no? Pero esté en proceso para que vigile la carga y disciplinario para que esté al tanto de que no se produzca esto, me imagino. Vamos. Gracias, presidente. Vale la pena ahondar un poquito
para ver si podemos ir mejorando las políticas. ¿Esto fue por denuncia o de oficio? Esto inicia de oficio. Ok, de oficio. Es decir, información confiable o en vista de la falta podemos actuar de oficio a través de la dirección provincial. ¿No es verdad? Sí, correcto. Ya. Al iniciar o dictarse el auto de inicio, ¿qué infracción tipifica y enmarca dentro del expediente? Tipifican en el artículo 107, numeral 5, que es retardo injustificado leve y es una infracción de naturaleza, como lo dice, leve, que es sancionable. Leve, ok. El extremo de la sanción en una infracción leve, ¿cuál es? Sería la sanción pecuniaria hasta el 10% de su remuneración mensual del servidor. ¿Qué es lo que se ha puesto aquí? Aquí se sancionó en provincia con amonestación escrita, sin embargo, como los recurrentes son los que apelan, no se puede agravar la situación. Okay. Entonces, para empatar en lo que dice la doctora, pues hay que dar una directriz a las provincias, desde aquí de planta central, en el sentido de que si se analiza, como bien señala, poca carga procesal, un expediente relativamente sencillo y que se demore injustificadamente este tiempo, lo obvio, lo lógico es que se ponga el máximo que permite la ley y no el mínimo. Yo estoy de acuerdo con eso y creo que hay que ir monitoreando el quehacer y señalando directrices. Por eso la directriz será justamente tanto gestión procesal para que vigile esta carga y que esté al tanto para las alarmas. Y también disciplinario. Sin proporcionalidad. Claro, porque en definitiva lo que dicen los vocales, yo también considero que si hemos estado viendo que los jueces se demoran cierto lapso de tiempo y siempre se les pone el 10% o el 3% de los salarios, ¿no? Entonces, creo que hay que tratar de unificar estas, sin decir que es jurisprudencia, pero sí tratar de unificar para que todos dar seguridad jurídica, ¿no? Es lo más importante. A ver. Si me permites, justamente, pero yo no pensé decirle en este caso que me pareció realmente justo lo que se hizo. Hay otro caso posterior en el que para mi criterio es una sanción muy alta para lo que hizo, que ya lo van a ver. Por eso estaba pensando que se debe establecer no sé si un protocolo o una guía en la que se establezca una graduación de las sanciones, porque hay ocasiones en que sí se les impone una sanción muy fuerte, otras muy débil, y en realidad hay momentos en que hay contraposición y se aplica de una forma o de otra. Si existe ya un mecanismo o un protocolo ya establecido en el que en este numeral con estas características tal sería la sanción, tal otra, ya no tendríamos incluso que estar pensando en esta situación. Solo para concluir, me parece, sería lo ideal, ¿no? Pero es muy difícil, si a la ley nos da un margen. Lo que pasa es que es el criterio de quién está al frente, en este caso en la provincia, en el ámbito disciplinario, porque ellos tienen la potestad de sancionar en las leves. En las graves tiene la potestad del director general y de todo aquello hay apelación. Entonces, lo que necesitamos es poner buenas personas en las provincias, que conozcan, que tengan criterio, que puedan hacer una valoración precisamente de aquello y mantener de alguna manera una coherencia y una uniformidad, igualdad. Si es posible, ojalá a nivel nacional se haga esa. Siempre se ha estado luchando en aquello, pero desafortunadamente la falta de continuidad de las personas, la selección apropiada de las personas, eso influye. Esa es la verdad. Y acá no podemos empeorar la situación cuando vienen en apelación. Perfecto. Entonces, mandemos una directiva, hagamos una discusión del Pleno de que el control disciplinario unifique criterios, ¿no?, en cuanto a las sanciones, ¿no? Porque claro, la forma abstracta ya está. No podemos cambiar la forma abstracta.
Pero claro, cuando aplicamos en concreto, ahí vienen los diversos criterios que tienen los directores. Entonces, hay que tratar de unificarles cuando se sanciona en concreto. Ese es el punto. Entonces, la directiva está regida que cuando exista, entonces ustedes tienen que diseñar la directiva para establecer una unificación en criterios de sanciones en concreto, ¿no? Hay casos más o menos similares. Esa sería la directiva, ¿no? Así será, señor presidente. ¿Están de acuerdo con la directiva? Sí, Sí, de acuerdo. Perfecto. Entonces, vamos al siguiente punto, por favor. En este punto, señor presidente, lo que correspondería es el tema Entonces, de la elevo a moción. moción yo la recomendación de la subdirección disciplinaria y esa es la moción, ¿no? Apoyo la moción. Por favor, señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar nota de la Procedo a votación y presentar proclamar el votación. resultado. Señor presidente, vocal Solanda Goyes Quelal. A favor. A favor, vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor, vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor, doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueban las recomendaciones emitidas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto. Siguiente punto, por favor. Sí, señor presidente, el siguiente punto es el punto 5.2, es el AP 0091 SNCD 2023 JH, prescribe el día miércoles 10 de enero de 2024. El vocal que le correspondió a la ponencia es al doctor Fausto Murillo. Por favor. Gracias, señor presidente. El hecho u omisión antecedente del sumario nos indica que el servidor, dentro de la causa de indemnización por despido intempestivo 2021-00005, habría emitido un informe pericial, grafotecnia, tomando en cuenta las firmas indubitadas, mismas que el actor de la causa habría negado ser de su autoría, por lo que dicho informe no habría constituido un efectivo apoyo para la administración de justicia, hecho que se enmarcaría en la conducta prevista en el artículo 43, numeral 2 del reglamento del sistema pericial integral de la función judicial. Le ruego la palabra al área técnica para el análisis y la recomendación. Perfecto. Señor subdirector, tenga la amabilidad. Bien. Con su venia, señor presidente, cabe indicar que esta causa trata sobre un despido intempestivo, razón por la cual no se califica como reservado. Los hechos ya han sido establecidos por el señor vocal. El sumariado y recurrente en este caso es el abogado Luis Álvaro Cisneros Vargas, quien es perito calificado y acreditado por el Consejo de la Judicatura. Bien, del análisis que se ha realizado en la subdirección, se ha establecido que en efecto dentro de esta causa por el despido intempestivo se nombró al perito sumariado el 11 de mayo de 2021 para que realice en el término de 5 días un informe pericial grafoscópico, ¿sí? Sin embargo, sucede que el perito sumariado presenta su informe y al momento de que es analizado por la autoridad jurisdiccional, se observa de que el perito realiza un informe tomando como prueba, como documentos verdaderos, aquellos documentos que la parte actora había indicado de que no son su firma, que la firma que consta en esos documentos no son su firma. Entonces, de este error, la autoridad provincial observa e indica que dicho informe pericial adolece de inconsistencias y por tal razón remite o pone en conocimiento de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura para que se inicie el procedimiento que corresponde. Se inicia el expediente disciplinario, se observa que en realidad ocurrió eso, hubo la indicación por parte de la parte actora de que esas firmas no le correspondían, sin embargo la pericia se realiza con esos mismos documentos, ¿sí? Entonces, ha quedado demostrado de que existe una inconsistencia en el informe pericial por parte del perito hoy sumariado y que además ha sido la inconsistencia observada en vía jurisdiccional. Por lo tanto, se observa que sí existe una inconducta por parte del perito sumariado.
Al realizar un informe técnico con firmas incorrectas, conforme había manifestado el actor de la causa, esto ocurrió de que de que no aporte, de que su informe no dé un aporte eficaz dentro del proceso jurisdiccional. Por lo tanto, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente: negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Luis Álvaro Cisneros Vargas por sus actuaciones como perito calificado y acreditado por el Consejo de la Judicatura, y dos, ratificar la resolución sancionatoria expedida el 23 de enero de 2023 por el doctor Cristian Roberto Nava Molina, director provincial de Tungurahua del Consejo de la Judicatura, mediante la cual impuso al abogado Luis Álvaro Cisneros Vargas por sus actuaciones como perito calificado y acreditado por el Consejo de la Judicatura la eliminación de la calificación en el registro de peritos de manera permanente como consecuencia de haber incurrido en la conducta prevista en el artículo 43, numeral 2 del Reglamento del Sistema Integral de la Función Judicial. Hasta ahí, señor vocal, señor presidente y señores vocales. Gracias, presidente. Tengo una inquietud. ¿Cuál es el argumento de defensa del perito o alguna prueba que pueda abonar a su favor? Bien, él indica de que no se han tomado en cuenta sus pruebas anunciadas dentro del expediente. Sin embargo, del análisis que se hizo en provincias se tomaron en cuenta. No obstante, el hecho es claro. El perito cometió el error de realizar una pericia con documentos que ya la parte actora le había dicho de que no son no constan en estos documentos la firma de él. Sin embargo, él lo realiza, el juez le advierte de esto y finalmente el juez, como es el competente para analizar el tema probatorio en vía jurisdiccional, indica de que su informe tiene inconsistencias, pero no hay un argumento claro por parte del perito sumarial. Entonces, solo para complementar, no es que nosotros administrativamente estamos diciendo, él hizo la pericia sobre unas firmas falsas. No, lo dice el juez. El juez. Está declarado vía jurisdiccional. Eso es lo importante. Es lo importante. Ok, gracias. Pues, sí, efectivamente, ese es el elemento clave, ¿no? Claro, es lo que Nosotros no tendríamos competencia de entrar a analizar eso, ¿no? Y ya el juez, en la audiencia, determina de que el perito hace un buen informe, ¿no? correcto. Si nosotros no hemos topado el tema jurisdiccional, porque entrar a analizar eso, estaríamos rebasando la potestad. Así es. Sí. Entonces, ¿alguna otra observación antes? Sí. Señor presidente, señores vocales, yo opinaría que efectivamente no me parece una sanción adecuada el excluirle del registro de peritos, pero del relato que hace el subdirector, se ve que hay mala fe, y si un juez ha indicado que no pudo tomar las decisiones o que su decisión se vio afectada por la falta del aporte pericial de este profesional, yo considero que inclusive habría que agregar a esa recomendación la remisión a Fiscalía para que se investigue si es que existen hechos dolosos, ¿no? Bien podría encuadrarse en fraude procesal, en donde se configura la alteración de... Yo creo que ya debe haber ido. Eso la jueza capaz ya mandó, ¿no? ¿Hay algo en la sentencia? No, simplemente el juez lo que remite es para la Dirección Provincial de Tungurahua para que se inicie el correspondiente sumario. Pero creo esto ya queda en potestad de la víctima. Ahora, claro, nosotros conocemos una infracción, tendríamos que hacerlo, ¿no? Entonces, pero es una contradicción. No se habla de falsificación de documentos, análisis de Es un error de él en analizar los documentos. No, Se lleva, cogen a ver, el objeto de la pericia es mal. Sí. Ese es el problema. El objeto de la pericia tiene mal. Y de ahí crea el error en cuanto llega a las conclusiones indebidas. Eso. Pero debidamente advertido, ¿no? Le dijeron que no eran las firmas y sobre eso hizo la... Por eso el objeto de la pericia comienza con una premisa falsa, ¿no? Claro. Entonces, a ver, ¿están de acuerdo con la modificación de enviar? Yo no tengo inconveniente agregar. ¿Estamos de acuerdo con esa modificación? Sí, entonces, pongamos esa modificación en las recomendaciones de que también se envíe el expediente a la Fiscalía, ¿no? Para que investiguen sobre el hecho. ¿Estamos de acuerdo con Correcto, señor. Fausto, vos? Sí, no hay observaciones adicionales con el agregado sugerido por la doctora Solanda Goyes.
elevo a moción la recomendación del área técnica. Perfecto. Y yo pongo. Tome nota de las y proclame los resultados. Procedo a receptar votación, señor presidente. Vocal Solanda Goya Esquelat. A favor. A favor. Vocal Fausto Roberto Morillo Fierro. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueban las recomendaciones emitidas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, incluyendo el agregado sugerido por la doctora Solanda Gómez. Hasta ahí el punto, señor presidente. Perfecto. El siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el 5.3, es el AP 0771 SNCD 2023 KM, prescribe el día miércoles 10 de enero de 2024. El vocal que le correspondió la ponencia es el doctor Javier Muñoz. Por favor, señor subdirector. Estoy de acuerdo a que Ya, señor subdirector, por favor, tenga la amabilidad de explicarnos los hechos, el análisis y la recomendación. Gracias, señor presidente. Bien, el presente caso refiere a un proceso de lesiones, por lo que no es de carácter reservado. Bien, en este caso, el abogado patrocinador de causa sumariado y recurrente es el abogado Edgar Hipólito Fraga Narváez. Lo que se le imputa al mencionado profesional de Derecho es de que no habría asistido a la audiencia de juzgamiento del 12 de octubre del 2022 a las 9:30 dentro de la causa por lesiones número 17296-2022-00035, presuntamente incurriendo en la prohibición establecida en el artículo 337, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, cuyo texto es el siguiente. Suspensión del ejercicio profesional. Serán suspendidos en el ejercicio de su profesión los abogados, las abogadas y los abogados cuando no comparezcan a cualquier audiencia o diligencia judicial en la que su presencia sea necesaria para el desarrollo del juicio, salvo por caso fortuito o fuerza mayor. La suspensión durará 2 meses. Bien, se ha realizado el análisis del expediente disciplinario y se observa que en efecto dentro de la causa de lesiones se señaló para el 12 de octubre de 2022 a las 9:30 a fin de que se lleve a efecto la audiencia de juzgamiento, en la que la presencia del abogado es indispensable. Sí, no obstante, el abogado sumariado el 6 de octubre presenta un escrito solicitando que se difiera la audiencia por cuanto tenía otras diligencias en la Fiscalía de Ambato. Esta solicitud es negada por el juez de la causa, indicando de que el señalamiento de esta audiencia había sido con anterior a las diligencias que indica el abogado sumariado. Posteriormente, y el mismo día un día antes, de que se lleve a cabo la audiencia, presenta un segundo escrito, ¿sí? En la que el abogado sumariado vuelve a solicitar que se difiera la audiencia. Sin embargo, este escrito también es negado, esta solicitud también es negada por la autoridad jurisdiccional, indicando de que las diligencias que él está indicando como justificativo para no acudir a la audiencia habían sido señaladas posterior a lo que el juez señaló en esta causa. Además, indica que la audiencia se iba a realizar de manera telemática, por lo que había la posibilidad de que él asista a esta audiencia de juzgamiento. Sin embargo, llega el día y la hora de la audiencia y el abogado sumariado no acude a la audiencia. Existe la razón sentada por la secretaria de que no acude a la audiencia, y también hay el comunicado por parte del juez de que no existió justificativo alguno y que se remita a control disciplinario. Entonces, ha quedado demostrado de que sin justificativo alguno no hubo un caso de fortuito, fuerza mayor. Más bien se observa de que son temas judiciales los que no le permitieron, si así consideraba el abogado sumariado, concurrir a esta audiencia que era clave para que se dicte una sentencia. En ese sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. 1. Negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Edgar Hipólito Fraga Narváez al evidenciarse que incurrió en la prohibición prevista en el artículo 337, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial. 2. Ratificar la resolución sancionatoria emitida el 30 de octubre del 2023
por el abogado Adrián Andrés Racines Molina, director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces, por medio de la cual impuso al abogado Edgar Hipólito Fraga Narváez la sanción de suspensión de 2 meses en el ejercicio de su profesión por haber incurrido en la prohibición contenida en el artículo 337, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta ahí, señor presidente y señores mexicanos. De mi parte no tengo ninguna observación, más bien acogería la recomendación que ha hecho el área técnica. ¿Alguna observación? No. Perfecto, entonces, Paula. Elevo a moción Elevamos. la recomendación. ¿Quién le apoya? Ya, perfecto, entonces, tomemos nota y proclame los resultados. Procedo a receptar votación. Vocal Solanda Coyes Quelal. A favor. A favor, vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor, vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor, doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueban las recomendaciones emitidas por la Subdirección de Control Disciplinario. Está ahí el punto, señor presidente. Perfecto, el siguiente punto. El siguiente punto es el 5.4, es el AP 0739 de CNCD 2023 BL, prescribe el día jueves 18 de enero de 2024 al vocal que le correspondió la ponencia, es a la doctora Yolanda Yupá. Perfecto, Yolita, por favor. Bien, en este caso el sumariado es el doctor Aldo Raúl Zapata, es juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Pasaje, provincia del Oro. El hecho acontecido es que dentro del juicio de haberes laborales, el sumariado no atendió oportunamente el recurso de ampliación interpuesto, incurriendo presuntamente en un retardo injustificado. Asimismo, habría vulneración del principio de celeridad previsto en el artículo 75 de la Constitución de la República y artículo 172 de la misma. Le ruego al área de control disciplinario con la motivación. Gracias, señora vocal, señor presidente. Bien, los hechos ya han quedado establecidos. El sumariado es el doctor Aldo Raúl Zapata, quien es juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Pasaje. Se observa que, en efecto, dentro de esta causa de haberes laborales, existió un recurso de ampliación que fue presentado el 2 de junio del 2022. El 1 de julio del 2022, el juez de la causa corre traslado con este recurso a la contraparte para que en el término de 48 horas se pronuncie. Sin embargo, terminó este término de 48 horas y el juez deja pasar aproximadamente 6 meses y 11 días para pronunciarse nuevamente. El artículo 255 del Código Orgánico General de Procesos nos indica de que se notificará con el recurso a la contraparte por el término de 48 horas y posterior a ello, dentro de las 24 horas siguientes, resolverá lo que corresponda. Esto no fue cumplido por el juez de la causa. Existió una demora de 6 meses y 11 días, como les indico. En tal sentido, observamos de que en efecto hay un retardo en la causa de haberes laborales. Por tal situación, la recomendación del área técnica es la siguiente. 1. Aceptar el recurso de apelación interpuesto por la señora Gisela Elizabeth Ramón Lazo. 2. Revocar la resolución emitida el 20 de octubre de 2023 por el abogado Fernando Salvador Vivanco Lucas, director provincial del Oro del Consejo de la Judicatura, por medio de la cual ratificó el estado de inocencia del doctor Aldo Raúl Zapata Aguirre por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Pasaje, provincia del Oro. 3. Declarar al doctor Aldo Raúl Zapata Aguirre por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Pasaje, provincia del Oro, responsable de haber incurrido en la parte disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, número 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es, por haber retardado 6 meses y 11 días aproximadamente en atender la petición de ampliación interpuesta dentro del juicio laboral, número 07334-2021-00566. 4. Imponer al doctor Aldo Raúl Zapata Aguirre, por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Pasaje, provincia del Oro, la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual. Hasta ahí, señor presidente y señores vocales. Perfecto. ¿Alguna observación al informe y a las recomendaciones?
Si no hay observaciones, elevo a moción la aprobación de... Yo tengo una observación, preguntas, ¿no? A ver, si estamos revocando la sugerencia o la decisión que adoptaron en la provincia del Oro el director provincial, ¿significa que esta sugerencia de imponer por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Pasaje, provincia del Oro, la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual es hecha aquí en la subdirección Sí, nacional? ¿Y cuál es la sanción máxima en este tipo de faltas? En este tipo de faltas es la que estamos imponiendo, que sería el 10% de su remuneración mensual. Gracias. Sin observación. Y, Elevé a moción la aprobación de perfecto, entonces, el informe. de la moción, yo apoyo. Pues, tome nota de la votación. Procedo a tomar votación, señor presidente. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez. A favor. A favor, con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueban las recomendaciones emitidas por la Subdirección de Control Disciplinario. Hasta ahí el punto, señor presidente. Perfecto. Le voy a encargar la presidencia a Lolita, porque me voy a despedir de los ministros un ratito, solo 2 minutitos. Ya regreso, ¿no? Perdón. Lolita. Está bien. A ver, vamos a continuar. El siguiente numeral, por favor. Procedo a dar lectura, señor presidenta. Es el 5.5 OFS 0027 SNCD 2023 LR. Prescribe el día viernes 19 de enero de 2024. Al vocal que le correspondió la ponencia es al doctor Fausto Murillo. Doctor Murillo, tengo. Muchas gracias. Que por favor verifique si es un tema que se puede tratar por cuanto no afecta asuntos relacionados a menores o de carácter sexual, etcétera. Bien, el expediente disciplinario trata sobre temas administrativos, por lo tanto no es calificado como reservado, sino... Gracias. El hecho o omisión del antecedente del sumario nos indica que los servidores presuntamente adecuarían su conducta a la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, ya que habrían inobservado lo previsto en el artículo 11, literal D, del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, norma aplicable al sumario disciplinario 2021-0062-F, y los literales Z y CC del numeral 4.1.1 del Estatuto Integral de Gestión Organizacional por Procesos, que incluye la cadena de valor, su descripción, el mapa de procesos, la estructura orgánica y la estructura descriptiva del Consejo de la Judicatura, nivel central y desconcentrado, por cuanto no remitieron dentro del tiempo oportuno el expediente disciplinario 2021-0062-F, dando como resultado la prescripción del proceso disciplinario. Hasta ahí los antecedentes. De hecho, por favor, la palabra al área técnica para el análisis y la recomendación. Muchas gracias, señor Carlos Ubeña, señora presidenta. Bien, los hechos ya han quedado establecidos en este caso. Se concretan en que los servidores judiciales sumariados no habían remitido oportunamente un expediente disciplinario para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura, lo que ocasionó que prescriba este expediente disciplinario. Se ha realizado el correspondiente análisis y se observa que, en efecto, en cuanto al magíster Gabriel Fernando Ugarte Olvera, quien estuvo ejerciendo el cargo de director provincial del Oro del Consejo de la Judicatura, tuvo a su cargo el expediente disciplinario aproximadamente 5 meses y 7 días. Esto es, desde el 15 de junio del 2021 hasta el 22 de noviembre del 2021, sin que realice las gestiones pertinentes para emitir la resolución correspondiente. Esto a pesar de que, mediante memorando 2021-02-89 finales de 3 de agosto del 2021, suscrito por el coordinador de dicha dirección provincial, se adjuntó una matriz en la que constaban los expedientes que se encontraban pendientes de resolver. En este memorando se evidencia claramente que el expediente disciplinario 070001-2021,
62-F ya había concluido el término de probatorio y lo único pendiente que estaba era emitir la correspondiente resolución. Sin embargo, en todo este tiempo, 5 meses y 7 días que estuvo a cargo del mencionado director, no realizó ninguna actividad. Posteriormente, asume el cargo de director provincial el magíster Gabriel Fernando Ugarte, asume el cargo el doctor Bernardo Salvador Vivanco Lucas como director provincial del Oro, quien igualmente desde el 2 de enero, desde el 25 de enero del 2022, desde el 2 de diciembre del 2021 hasta el 25 de enero del 2022, no realizó ninguna gestión y es en esta última fecha en que emite su resolución. ¿Sí? El expediente es remitido el 17 de marzo del 2022, es decir, cuando ya operaba la prescripción de la acción disciplinaria. Me corrijo, perdón. El servidor estuvo a cargo desde el 2 de diciembre del 2021, ¿sí? Y emite su resolución el 17 de marzo del 2022, ¿sí? Pero esto era el día que ya operaba la prescripción. El expediente llega acá el 28 de marzo del 2022, ¿sí? A la subdirección para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura. Esto es cuando ya la acción disciplinaria se encontraba prescrita. Es por ese motivo que mediante resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura se declaró la prescripción de la acción disciplinaria y se dispuso el inicio de una investigación. Es así que nació el presente expediente disciplinario en contra de los mencionados directores provinciales hoy sumariados. En vista de que en efecto hay una falta de actividad por parte de los mencionados directores sumariados y no remitir oportunamente el expediente para conocimiento del Pleno, la recomendación de la subdirección es la siguiente. 1. Declarar al magíster Gabriel Fernando Ugarte Olvera y abogado Bernardo Salvador Vivanco Lucas por sus actuaciones como directores provinciales de El Oro del Consejo de la Judicatura en ese entonces, responsables de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. 2. Imponer al magíster Gabriel Fernando Ugarte Olvera y abogado Salvador Vivanco Lucas por sus actuaciones como directores provinciales del Oro del Consejo de la Judicatura en ese entonces la sanción de amonestación escrita. Hasta ahí, señores vocales y señor presidente. Observaciones sobre el punto, por favor. Sí, gracias. Yo tengo una inquietud para el área técnica. De lo que yo he revisado, el director Ugarte tuvo aproximadamente 5 meses, 7 días en sus manos del expediente. Correcto. El 15 de junio del 21 hasta el 22 de noviembre del 21. Sí, correcto. Asume el nuevo director el 2 de diciembre del 21. Sí. Se le advierte el estado de dicho proceso. Sí, ¿Es verdad? Sí, sí. Okay. Y él envía una vez prescrito. Sí. Justo el día que prescribía, resuelve el último día de la prescripción, pero recordemos que aquí había un recurso de apelación. Y el recurso de apelación no pudo haber sido conocido por el Pleno porque ya transcurrió en exceso el año. En eso tengo claro. Mi preocupación es, ¿cómo vamos a sancionar? Aquí no tenía el expediente cuando lo prescribió. Doctor Ugarte Olvera. Es que, exactamente. No. El primero es obvio, tenía 5 meses del expediente, pero hay un año para resolver. Correcto. Entonces, el otro recibe el expediente, le advierten, le previenen, inclusive aquí hay memorandos. Sí, también para Ugarte Olvera también se le previene. Y él hace prescribir. Mi lógica, y eso es lo que razonaría yo, pienso que quien ocasionó la prescripción y en sus manos estuvo el expediente es el último director, Vivanco, creo que es. Vivanco, aquí está. Bernardo Salvador Vivanco.
Yo no estaría de acuerdo con salvo que venga de provincia y hayan apelado. ¿Cómo está esto? ¿Vino por apelación? Esto se inició aquí en la Se inició aquí. Yo no estaría de acuerdo y me apartaría respecto a la sanción al primer director Yo creo que debemos suspender el punto, devolverle al área técnica para que acoja esta observación. ¿Estás de acuerdo? Yo lo que le pediría al ponente es que, de ser posible, con que se reforme la sanción. ¿Para qué regresar? Los argumentos, la motivación está para sancionar, no para poner en inocencia. Entonces, por eso, No quiero inocencia tampoco, quiero agravar la sanción. A ver, si me permiten, siendo el ponente. Yo he dicho luego del análisis que no estaría de acuerdo con la sanción al director Ugarte, que ha tenido 5 meses en sus manos del expediente, porque él tenía perfectamente 1 año para resolver. Pero como ha sido relevado en el cargo, asume un nuevo director y a él se le advierte, se le previene desde diciembre del 2021 que el estado del expediente. A él le correspondía, estando en funciones, resolver a tiempo. Eso es lo que yo analizo. Por tanto, en mi criterio, acogiendo, pudiésemos devolver, como dice el presidente, para que se haga el análisis. Pero ahí... Y yo no quiero, si me permiten, lo que yo digo es simplemente mi criterio. Yo no voy a imponer ni a usted ni a nadie que asuma. En su momento, si es que regresa el expediente con el análisis, la nueva argumentación, etcétera, etcétera, yo tomaré mi posición. Y lo digo esto porque yo soy el ponente. De ahí queda abierto a ustedes. Si me permiten, en realidad yo también estoy de acuerdo, y no solamente en eso. Pienso que la persona en la que prescribió merece una sanción mucho más fuerte. Ese es el primer punto. He hecho el análisis que hace el doctor Murillo. Me parece que sí, que hay que revisar un poco más. Por eso estoy contigo que se haga un análisis más profundo por parte de la subdirección. Perfecto. Sí, en mi opinión, yo más bien quisiera un poco más de datos, ¿no? ¿Cuánto demora en este tipo de procesos usualmente, y además considerando el flujo de casos que tengan una dirección en el ámbito disciplinario en hacer el procedimiento que corresponde? Porque a mí me parece 5 meses suficiente, ¿no? Y el hecho de dejar que los otros resuelvan también tiene un nivel de responsabilidad. Estaría de acuerdo con Yolanda que al uno se le imponga una sanción, digamos, al primero que se le imponga una sanción menor, y al segundo una sanción mayor porque en sus manos prescribió, pero no me parece, creo yo siempre que con estas decisiones hay que dar señales a los directores, ¿no? Y todo esto tiene que ser irradiado con los nuevos directores, en el sentido de que hay que estar mucho más pendientes y ser prolijos con las atribuciones que tienen. Entonces, esa sería mi sugerencia. No sé si es que nos pueden dar alguna información de tiempos promedio, cómo funciona particularmente el oro, ¿no? Porque estamos hablando de esa provincia. Sí, señor presidente. Bien, en este caso hay que recalcar que el 17 de marzo del 2021 inició este expediente disciplinario que prescribió. Sí, el 17 de marzo del 2021. Al 4 de mayo del 2021 ya concluyó la etapa probatoria. Al 4 de mayo. Sí, a partir de esta fecha que concluye el término probatorio, únicamente lo que había que hacer es resolver. ¿Sí? ¿De quién está ese? De Ugarte. De Ugarte. Él asume el cargo de director provincial por 5 meses y 7 días. Sin embargo, en estos 5 meses y 7 días tampoco resuelve el expediente. Pese a que también tuvo en conocimiento de que se encontraba pendiente de resolver. Mediante memorando, como les indiqué anteriormente, se le puso en conocimiento de que únicamente hay que resolver el expediente. Sin embargo, en 5 meses que estuvo a cargo, no lo hizo. Sí. Y en el segundo director provincial, él también estuvo a cargo del expediente, pero él tampoco lo realizó. Entonces, nosotros vemos que sí hay una inconducta por parte de los dos directores.
Porque como usted lo dice, doctora, 5 meses es tiempo suficiente para que se resuelva. No había que sustanciar el expediente ya estaba sustanciado. No había que evacuar pruebas ni nada por el estilo. Únicamente, como les digo, había que resolver el expediente. Hasta ahí, señor presidente. Si me permite, señor Sí. presidente, en sesiones anteriores ya habíamos hablado de este asunto, porque toman el año que tienen de plazo, pero siempre se toman ellos todo el tiempo del mundo y para que resuelvan al final siempre dejan el menor tiempo, y por eso es que muchas veces nosotros recibimos expedientes cuando están por prescribir y esa no era. Habíamos pedido que desde la nacional se instruya a las direcciones provinciales de control disciplinario para que se establezcan tiempos suficientes en que se debe proveer el proceso a nivel provincial, para que incluso la nacional tenga el tiempo suficiente para razonar, analizar y nos den al pleno también un respiro y poderlo hacer con toda la serenidad del caso. Es mi observación. Yo también estoy de acuerdo que se le debe sancionar a los dos. ¿Sí? El problema es la pena, la sanción. Esa sería la discusión, porque claro, Fausto está en que se declare inocente y que se sancione al uno. Nosotros estamos en cambio que se sancionen a los tres, digamos a los dos. Ya. Regresamos al expediente para que lo estudien nuevamente y modulen estas sanciones, o nos quedamos con las mismas sanciones. Esa sería la pregunta. Entonces, para que el señor subdirector tenga la precaución. Sí. En el caso de que el pleno decida cambiar la sanción, únicamente podríamos cambiar en esta misma sesión respecto al abogado Fernando Salvador Viván. Es decir, al primer director que conoció, Ugarte Olvera, y poner la sanción de amonestación escrita, como dijo la doctora, ¿sí? Y al abogado Fernando Salvador Vivanco Lucas, en manos de quien prescribió ya el expediente, podría decirse, imponer la sanción de pecuniaria del 10%. ¿Les parece? Ahí estaría yo de acuerdo, Ya. porque lo que recomiendan es amonestación escrita para que es lo mínimo. Claro. Menos que eso ya no hay. Entonces Entonces, expliquemos la recomendación. vemos, ahí estoy de acuerdo. La recomendación, modifiquémoslo como usted está proponiendo, señor. ¿Puedo dar lectura a la reforma? Por favor. ¿Quedaría? Los sueños, señor presidente. Bien, la recomendación sería la siguiente. 1. Declarar al magíster Gabriel Fernando Ugarte Olvera y abogado Fernando Salvador Vivanco Lucas por sus actuaciones como directores provinciales del Oro del Consejo de la Judicatura, en ese entonces responsables de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. 2. Imponer al magíster Gabriel Fernando Ugarte Olvera la sanción de amonestación escrita. 3. Imponer al abogado Fernando Salvador Vivanco Lucas la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual. Hasta ahí iría la recomendación, señor presidente, pero cabe indicar que en la parte argumentativa sí agregaríamos un razonamiento de por qué al uno amonestación escrita y por qué al segundo servidor, haciendo un análisis de proporcionalidad más o menos. Ahí estoy de acuerdo. Sí. ¿Ya? ¿Lo aprobamos así o va a regresar para argumentar? Yo creo que no. No hay Eso problema. podemos nosotros ya hacer los cambios. ¿Qué hacen los cambios que están proponiendo? Para que quede en esa coherencia. Ya. Por favor. Si no hay observaciones, señor presidente, luego de la deliberación, acojo la sugerencia de que se establezca la amonestación escrita como sanción para el primer director, en el orden que está en el expediente, y el 10% de remuneración para quien dejó prescribir el expediente. Esa sería la moción bajo los argumentos y fundamentos que tiene que agregar el área técnica. Gracias. Apoyo la moción. Señora secretaria, tome nota de la votación y proclame. Procedo a receptar votación. Señor presidente, vocal Solanda Goy Esquelar. A favor de la moción presentada al final por el doctor Fausto Murillo. Correcto.
Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Con las observaciones hechas por el ponente, a favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba la moción presentada por el doctor Fausto Murillo. Hasta el punto, señor presidente. Perfecto. Siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el 5.6 AP 0129 SNCD 2023 JH, prescribe el día sábado 20 de enero de 2024. Al vocal que le corresponde la ponencia es a la doctora Solanda Goya Esquelar. Perfecto. Por ausencia de quien estaba a cargo anteriormente, solicito que sea el área técnica el que suceda. Por favor, señor subdirector, tenga la amabilidad. Gracias, señor presidente. Y en este caso trata sobre un proceso de cobro de facturas, por lo tanto no es calificado como reservado. En este caso, la sumariada y recurrente es la ingeniera Viviana Alejandra Giler Sánchez por sus actuaciones como perita calificada y acreditada en el Consejo de la Judicatura. Cabe indicar que en la Dirección Provincial se le impuso la sanción de eliminación de la calificación en el registro de peritos calificados por el plazo de 2 años. La servidora interpuso el recurso de apelación indicando de que en el presente expediente se le ha iniciado un sumario, o sea, se le inició el presente expediente por 2 hechos que no tiene a ciencia cierta conocimiento respecto del cual debe defenderse, que le ha causado incertidumbre. Nosotros hemos revisado el auto de inicio del presente expediente y se observa que en efecto en el mismo auto existen 2 hechos. Sí. Por una parte, se observa lo siguiente: por cuanto no habría cumplido con lo dispuesto por la jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Montecristi, provincia de Manabí, en el auto de sustanción de fecha 21 de noviembre del 2022, en el que se dispuso que se rectifique o se ratifique las observaciones realizadas al informe de pericia de liquidación de capital, intereses y costas, concediéndole el término de 72 horas para que presente su informe. Hecho que se enmarcaría en la conducta prevista en el artículo 43, numeral 7 del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial. Ese es un hecho que se indica en el expediente, en el auto de inicio de este expediente disciplinario, es decir, que no habría contestado a tiempo con la aclaración de su informe, pero en el mismo auto de inicio, en el punto 4, tipificación de la presunta infracción, se hace constar lo siguiente: por cuanto presuntamente no habría justificado su negativa a la asignación de perito efectuada mediante sorteo dentro de la causa por violencia número 13571-2021-00563, lo que haría presumir que la profesional mencionada había incurrido en el numeral 7 del artículo 43 del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial. Es decir, existen 2 hechos. No se establece a ciencia cierta respecto del cual se está aperturando este sumario disciplinario, y además respecto del un hecho, el primer hecho que mencioné, por no presentar las observaciones a su informe, en una parte del inicio del sumario se hace constar un número de juicio que termina en 1005, y en otra parte del sumario se hace constar el mismo juicio, proceso, pero en este caso ya termina en 105. Es decir, sí existe una serie de errores en este auto de inicio, que he seguido este sumario en contra de la perito y que obviamente vulnera su derecho a la defensa, porque yo no tengo ciencia cierta de qué hecho defender, y de ese hecho ella se ha quejado y ha dicho, yo no sé, si ella alega su recurso de apelación, que no sabe a ciencia cierta respecto de qué hechos y de qué infracción defenderse. Pero durante el transcurso del sumario, ¿quién alegó esto? También lo he hecho. Sin embargo, en la dirección provincial hicieron caso omiso y se sancionó. Sí. Perfecto. En virtud de los argumentos expuestos, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. 1. Declarar la nulidad del proceso disciplinario número AP-0129-SNCD-2023-JH a partir del auto de inicio de fecha 20 de enero de 2023 a las 16:43, emitido por el abogado Shamir Esteban Briones García, director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura, en el ámbito disciplinario constante de Fojas 94,
al 96 del expediente disciplinario, por cuanto se ha vulnerado el derecho a la defensa de la ingeniera Viviana Alejandra Hiller Sánchez, perito calificada y acreditada por el Consejo de la Judicatura. Dos, disponer al director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura, con base en sus competencias, ordene lo que en derecho corresponde. Y tres, disponer a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario el inicio de un sumario disciplinario en contra del abogado Shamir Esteban Briones García, director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, por la nulidad causada dentro del presente expediente disciplinario. Hasta ahí la recomendación del área técnica, señor presidente y señores vocales. Perfecto. ¿Alguna observación sobre el informe? Una pregunta. Gracias al área técnica. Declarada la nulidad, ¿se puede volver y hay tiempo para poder tramitar el sumario? En este caso no existiría tiempo por cuanto ya se encontraría prescrito. Lo que correspondería sería de que vaya a provincia y el director provincial declare la prescripción de este expediente y el archivo. En ese sentido, si habría un daño, por lo tanto, nosotros estamos poniendo el inicio del sumario también al director. ¿Está esa argumentación? Sí. Ok, gracias. No tengo más preguntas. Ya. Acojo la recomendación dada por el área técnica. Apoyo. Señora secretaria, tomen nota de la votación y proclame los resultados. Procedo a receptar votación, señor presidente. Vocal Solanda Goyes Quelal. A favor. A favor. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones emitidas por la Subdirección de Control Disciplinario. Hasta ahí el punto, señor presidente. Perfecto. El siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el 5.7, es el AP 0367 SNCD 2023 KM, prescribe el día martes 30 de enero de 2024. A la vocal que le correspondió la ponencia es a la doctora Yolanda Yupangui. En este caso. Señor presidente, Sí. para suspender la- Sí, por favor, elevo a moción de que se suspenda porque es un expediente con la reserva pertinente. La moción es esa. ¿Alguien me apoya? Procedo a tomar votación. Vocal Solanda Goyes Quelal. A favor. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba la moción para suspender la transmisión en vivo de las sesiones ordinarias de la sesión ordinaria 001-2024 del miércoles 3 de enero de 2024, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual. Perfecto.
¿Hay algún? El siguiente punto, por favor, señor secretario. El siguiente punto, señor presidente, es el punto 6, que refiere a varios. En efecto, no contamos con documentación para este punto, señor presidente. ¿Hay algún otro asunto de tratar por esta sesión? No, señor presidente, lo que procedería es la clausura. Perfecto, entonces clausura la sesión ordinaria 1 del 2024 a las 11 horas 29 minutos. Muchas gracias, señor presidente.